Hermanos, los bendigo en este día. Espero que le están pasando muy bien en esos tiempos. Yo vengo a traer un tema muy importante que el Señor puso en mí. Espero que les sirva en la vida de ustedes, hermanos. Este tema es llamado la obediencia. Primero que todo, quiero definir qué es obediencia. Dice: el término obediencia, con el origen en el latín de obediencia, está relacionado con el acto de obedecer, es decir, de respetar, acatar y cumplir con la voluntad de la autoridad o de quien manda. Yo este tema lo dividí en 4 partes. Y el primer punto es llamado a qué obedecemos. Y lo reflejé a un pasaje de la Biblia que está en Romanos capítulo 6, versículo 15 al 18. Este pasaje se titula Al servicio de Dios y dice así: alguien podría decir que, como ya no somos esclavos de la ley, sino que estamos al servicio del amor de Dios, podemos seguir pecando. Pero eso no es posible. Ustedes saben que quien siempre obedece a una persona llega a ser su esclavo. Nosotros podemos servir al pecado y morir, o bien obedecer a Dios y recibir su perdón. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios que obedecieron de todo corazón la enseñanza que se les dio, ahora ustedes se han librado del pecado y están al servicio de Dios para hacer el bien. Este pasaje nos enseña muy bien los dos caminos que podemos tomar. El camino del pecado, vivir en el pecado y morir en el pecado, o bien servir al Señor, vivir en el Señor y estar en el perdón del Señor. Entonces por eso titulé este primer punto como ¿a qué obedecemos? Y les pregunto, hermanos, ¿ustedes a qué obedecen? ¿Están obedeciendo al pecado y están muriendo en el pecado, o están obedeciendo al Señor de todo corazón? Bueno, mis hermanos, voy a seguir con el segundo punto, el cual lo llamé el conocer al Señor. El cual me guié con el versículo de Santiago, capítulo 4, versículo de 7 al 8, que dice así: por eso obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. Háganse amigos de Dios y él se hará amigo de ustedes. Pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión: o Dios o el mundo del pecado. Aquí ese versículo nos dice: para poder conocer al Señor, debemos acercarnos al Señor, y el Señor se acercará a nosotros. Por eso quiero llegar a otro versículo, hermanos, que está en Juan 14, 23. Le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. Obviamente, para poder conocer al Señor, debemos conocer de su palabra. Conocer el Señor, quien fue en realidad. Fue una persona llena de amor y comprensión y ternura. Este fue el Señor. Por eso quiero llegar a otro versículo de la Biblia que está en Santiago 1:22. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Este versículo se relaciona con el anterior. ¿Por qué? Porque el versículo anterior dice que obedezcamos la palabra, y este versículo nos dice que no nos contentemos con solo escuchar la palabra, sino que la pongamos en práctica. O sea, en práctica en nuestra vida cotidiana, que no pongamos, digamos, la podemos poner en práctica pero se nos olvida, ¿sí? Entonces debemos ponerla en práctica todos los días sin ninguna intervención. Y bueno, hermanos, voy a seguir con el tercer punto, y pues este tercer punto se titula La obediencia a Dios es mejor que el sacrificio, el cual me hace en el versículo de 1 Samuel 15 del 22 al 23, que dice: dice así la palabra del Señor: pero Samuel le dijo a Dios le agrada más que le obedezcan y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. No está bien adorar a dioses falsos, ni tampoco desobedecer a Dios. Como tú no quieres nada con él, Dios tampoco quiere nada contigo. Este versículo nos habla claramente de cómo es la desobediencia con el Señor. Pues Saúl fue desobediente con el Señor, y el Señor nos dice: a él le agrada más que lo obedezcamos, mas no que le traigamos ofrendas. Y Saúl desobedeció lo que le había dicho Samuel. Entonces pues el Señor no estuvo contento con lo que hizo Saúl. Entonces el Señor dice: tú, Saúl, como no quieres nada conmigo, yo no quiero nada contigo.
Entonces el Señor nos tiene claramente un ejemplo ahí de cómo es la desobediencia. Y obviamente es mejor ser obedientes que el ofrendar, como lo iban a hacer los hombres del rey Saúl. Entonces pues eso es un ejemplo claro de la desobediencia. Ya vamos a pasar con el cuarto punto, que es lo contrario a la desobediencia. Es un ejemplo que está este está titulado La obediencia es amor. Este está en Génesis capítulo 22 del 1 al 2. Entonces ese está aquí. Este pasaje se titula Abraham obedece al Señor, y la palabra del Señor dice así: algunos años después, Dios quiso ver si Abraham lo obedecía, así que lo llamó y le dijo: Abraham, quiero que me ofrezcas como sacrificio a Isaac, tu único hijo, a quien tanto amas. Llévalo a la región de Moría, al cerro que te voy a enseñar. Abraham hizo lo que el Señor le pidió. Llevó a su hijo al cerro y llevó con él fuego y leña. Y Isaac le pregunta al papá: papá, ¿dónde está el cordero que vamos a ofrecerle al Señor? Y Abraham le dice: el Señor nos va a ofrecer el cordero allá y lo haremos al sacrificio del Señor. Y entonces pues la historia sigue acá en el versículo 10 al 12, que dice: ya tenía el cuchillo en la mano y estaba a punto de matar a su hijo, cuando oyó que Dios llamaba desde el cielo a Abraham. Respondió, y Dios le dijo: no le hagas daño al niño, estoy convencido de que me obedeces, pues no te negaste a ofrecerme en sacrificio a tu único hijo. Esto es claro, el obedecer es amar, y obedecer es respetar lo que el Señor te dice. Y si respetas lo que el Señor te dice, el Señor no te va a dejar pasar momentos de atribulación. Si Abraham hubiera hecho eso, Abraham se hubiera sentido muy mal con él mismo, pero hubiera sabido que hubiera obedecido al Señor. Entonces pues les digo, hermanos, obedezcan al Señor y el Señor los recompensará, como lo recompensa aquí Abraham. Dice que le entregó un carnero y en vez de su hijo Isaac sacrificó al carnero. Y pues Dios es amor, y pues obedezcamos al Señor, obedezcamos su palabra, escuchemos atentamente, sepamos discernir entre la voz del enemigo y la voz del Señor. Y pues hermanos, los dejo, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse a la página de Facebook y la de YouTube, y espero que les guste mucho, y hasta la próxima. Adiós.